En el podcast de la Escuela de Música vamos a hablar de qué es el pensamiento acelerado y cómo afecta a los músicos y particularmente a los estudiantes de música. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de la Escuela de Música.net. Estamos en otra edición, otro capítulo del podcast de la Escuela de Música.net. Para los que lleváis poco tiempo siguiéndome, un podcast es un audio que podéis escuchar a través de internet, un audio como si fuera, por ejemplo, un programa de radio. Y en este programa yo lo que hago es comentarios sobre temas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la música. Yo recomiendo mucho a todo el mundo que me sigue que escuche los podcasts que he estado publicando, porque hay mucha información interesante. Mucha gente me escribe correos preguntándome cosas que tengo contestadas en los podcasts. ¿De acuerdo? Yo siempre procuro dar información importante para principalmente a los estudiantes de música. Este podcast lo podéis encontrar en iVoox.com, me podéis buscar como la Escuela de Música.net. También me podéis ver en el canal de YouTube, por supuesto, y me podéis ver también, escuchar en la página web en la dirección laescuelademusica.net/podcast. Ahí tengo todos los podcasts publicados. Bien, entonces vamos a hablar de este tema. Un tema me parece muy interesante e importante, porque veo que algunos alumnos, por lo que yo leo y lo que me han comentado, ¿no? Yo estoy contactando mucho en vivo o de una forma muy directa con la comunidad de la Escuela de Música a través del correo electrónico, por ejemplo. Me podéis escribir a la escuela de musicanet@gmail.com con vuestras preguntas y sugerencias, dudas. Mucha gente me escribe también por Facebook o deja comentarios, aunque por ahí no puedo contestar porque no puedo gestionarlo. Yo solo puedo gestionar el correo electrónico, ¿de acuerdo? Así que correo electrónico. También me conecto una vez por semana en directo. Suele ser los jueves a las 8, hora española, y la gente me hace preguntas que yo contesto. Y bueno, también comento en estos podcasts, como decía antes, preguntas que me hacen o temas que me sugieren las preguntas que me hacen. Concretamente esto del pensamiento acelerado, o más bien el síndrome del pensamiento acelerado, es algo que está ocurriendo en la actualidad y que veo que muchos alumnos de alguna forma pueden estar padeciéndolo. Igual no podríamos definirlo como una patología, ¿no? Hemos hablado de patologías, de enfermedades de los músicos ya en otros podcasts. Hemos hablado de la tendinitis y también del tinnitus, que son patologías derivadas de la práctica musical, ¿de acuerdo? Y este tema, el síndrome del pensamiento acelerado, no es propiamente algo que se derive específicamente de la práctica de la música, pero nos puede afectar, ¿de acuerdo? Y es bastante sutil el proceso así que vamos a hablar un poco de él. Esto es un tema que fue estudiado por el psiquiatra brasileño Augusto Cury, ¿de acuerdo? Y está muy de moda, es muy actual, ¿de acuerdo? Podéis buscar información en internet. Yo la he estado buscando y he encontrado estos textos. Por ejemplo, en este texto dice Augusto Cury, : el psiquiatra que dice que el síndrome del pensamiento acelerado es el mal de este siglo. Correcto, y sí, la verdad es que sí, está muy relacionado con el tipo de vida que llevamos hoy en día y sobre todo con temas de tecnología, ¿de acuerdo? Es decir, fundamentalmente de móviles, conexión a internet y también un poco el tipo de vida, ¿no? que nos rodea, los mensajes, los estímulos que nos llegan. Voy a leer una definición que encontré en una página web
Dice, el síndrome del pensamiento acelerado es un tipo de ansiedad cuya característica principal es el exceso de información, de actividad, las preocupaciones y las presiones sociales pueden acelerar la mente con una intensidad nunca vista. El exceso de información y la intoxicación digital hacen que el gatillo de la memoria dispare muchísimo y que abra un número espeluznante de ventanas del archivo de recuerdos, sin anclarse en ninguna, por lo que el individuo pierde el foco y la concentración. El resultado es una velocidad espantosa y estéril de pensamientos, muchos pensamientos inútiles. Bien, todo esto habría que matizarlo un poco, ¿de acuerdo? Porque esto lo encontré en una página web dedicada a la psicología, ¿vale? Que a lo mejor sí que se enfoca en la parte patológica, ¿no? Pero sin llegar a ser una patología, sin llegar a ser algo grave, sin embargo, nos puede estar afectando. Voy a poner un ejemplo. Digamos que hoy en día, gracias a la tecnología, a Internet, YouTube, los móviles, pues tenemos la posibilidad de, en este caso nuestro, de aprender música, un instrumento, guitarra, saxo, piano, a través de tutoriales, ¿de acuerdo? O de información que encontramos en Internet en general. Bien, lo que ocurre es que encontramos una enorme cantidad de información y, como nos comentaba esta definición, muchas veces cuando tenemos muchísima información, pues lo que queremos es procesarla toda, ¿no? Y eso no es posible. Eso es una lucha perdida, ¿de acuerdo? Porque Internet es un océano de información. Tú no puedes, es como si quisiéramos vaciar el océano con un vaso de agua, con un vaso. No, esto no puede ser. Tenemos que ir eligiendo la información que nos llega, tenemos que ir seleccionándola y ver lo que nos sirve y concentrarnos en eso, porque si no, lo que llegamos es a una dispersión total. Entonces, algunos alumnos han encontrado mis cursos y han dicho, mira qué bien, este curso está muy bien organizado, están las lecciones en orden, aquí ya puedo aprender acordes, melodías, tocar piezas, venga, pues a hacer el curso, ¿no? Entonces, de repente le entra un poco la ansiedad al estudiante decir, bueno, ya que lo tengo todo disponible, pues venga, voy a hacerlo todo lo más rápidamente posible para aprender a tocar la guitarra o el piano ya, o el saxo, ¿no? En 2 meses o en un mes o la semana que viene quiero estar tocando y eso no es así, no funciona así. Es un error total, muy, muy grave, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitamos practicar lo que vayamos aprendiendo, aunque esté puesto en los videotutoriales y yo lo explique, no nos sirve para nada si no lo hemos practicado durante un tiempo suficiente. Aprender música, aprender un instrumento, leer música o la teoría musical lleva muchísimas horas de práctica, ¿de acuerdo? Entonces me he encontrado casos de alumnos que me han dicho, es que me he hecho tu curso entero y no sé tocar la guitarra. Digo, y llevo ya 2 meses. Entonces digo, a ver, en 2 meses no vas a aprender a tocar la guitarra, por muy bueno que sea el curso, porque 2 meses es muy poco tiempo, es apenas un principiante, ¿de acuerdo? Una persona que está empezando a tener unos conceptos muy básicos sobre el instrumento. Yo el material que tengo publicado hasta la fecha en la página web, que son unos 700 vídeos, correspondería a lo que una persona puede practicar y estudiar durante los 2 o 3 primeros años de sus estudios, ¿de acuerdo? A lo mejor gente que tenga mucha habilidad lo puede hacer en 1 año, a lo mejor en 8 meses, si es muy rápido, ¿no? Pero no en 2 meses, sobre todo si no tenemos esa habilidad. Vamos a contar con 1 o 2 años, ¿vale? Para asumir todo ese conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro cerebro hay se desata un mecanismo que nos empuja un poco, que nos crea esa ansiedad, como decía el artículo, ¿vale? Por la cual queremos llegar a nuestro objetivo lo antes posible, y ya que tenemos todo el curso disponible, pues vamos a verlo deprisa y todos los días un vídeo o 2 o todos los vídeos juntos en un día, a ver si así aprendo antes a tocar un instrumento.
y como dije antes, eso no funciona así. Esto pasa en muchos aspectos de la vida, ¿de acuerdo? Porque nos puede pasar, en este caso con la música, pero nos puede pasar, por ejemplo, cuando buscamos información de otros estudios, aprender un idioma, por ejemplo, aprender a cocinar, aprender una técnica a bailar, por ejemplo, o practicar un deporte. Queremos conseguir hacer musculación, queremos conseguir resultados inmediatos y rápidos, porque de alguna forma los mensajes que nos llegan de nuestro entorno es ese, ¿no? Aprende esto ya y rápido, ¿de acuerdo? Y de hecho hay muchos engaños basados en eso, ¿no? Ya hablaré un poco de los engaños, de cómo hay gente que nos saca el dinero prometiéndonos que vamos a aprender rápidamente determinada cosa o que vamos a conseguir un resultado. Por ejemplo, vamos a adelgazar, en 2 meses vamos a perder 20 kilos. Vale, eso es mentira. Sin embargo, la gente pica y compra cualquier tipo de método o medicación o tratamiento que le prometa tal cosa. Entonces, de alguna forma, vivimos en una sociedad, en una cultura en la cual todo tiene que pasar muy deprisa y tiene que ocurrir ya y tiene que ser sin esperas prácticamente. A lo largo de la historia de la humanidad hemos aprendido que las cosas van siempre lentamente, ¿de acuerdo? Todos los descubrimientos se han realizado poco a poco. Todo lo que el ser humano ha aprendido y ha desarrollado ha sido a lo largo de siglos de investigación, ¿vale? Hay personas que le han dedicado toda su vida, 30, 40, 50, 60 años, a investigar una sola cosa, ¿de acuerdo? Entonces, no pretendamos nosotros en un mes o en una semana hacer lo que realmente hay que hacer en varios años, ¿de acuerdo? O por lo menos en varios meses. Si vamos a practicar un deporte, no pretendamos que en una semana estemos completamente en forma, porque seguramente nos vamos a lesionar. Y este es un peligro, ¿no? Que nos podemos poner a esa ansiedad por aprender, por llegar a un objetivo es tan grande que nos obliga a hacer unas tareas que al final nos lesionan físicamente o incluso psicológicamente. De hecho, yo he conocido músicos que por su ansia de acabar la carrera de música lo antes posible o convertirse en un gran virtuoso han llegado a lesionarse, a desarrollar una tendinitis o algún tipo de patología incurable y han tenido que dejar la música por eso. Igual puede pasar con un deportista que quiere crear masa muscular o fondo o mucha rapidez y acaba generándose unos resultados catastróficos. Pues sin llegar a tanto, en la música nos puede pasar lo mismo, que queramos rápidamente aprender, vamos a coger este método, me lo voy a estudiar todo, voy a practicar todos los días un montón de horas, voy a mirarme todos los tutoriales uno tras otro y vemos que no da resultado y nos desanimamos. Pero esto yo pensé que iba a funcionar. No, porque nos hemos equivocado en el sentido de que no es la velocidad a la que vayamos, sino el tiempo que le dediquemos, el tiempo a lo largo de unas fechas. Quiere decir que necesitamos desarrollar todo eso durante 1 año o 2 años o el tiempo que haga falta. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que todos los procesos ocurren a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que aprendamos lo que hace es crear en nuestro cerebro una serie de redes neuronales que son las que consiguen que nosotros controlemos una determinada habilidad, ¿de acuerdo? Pero esas redes neuronales, casi no lo digo, no se crean de un día para otro, tardan muchos meses en desarrollarse. Vale, esto lo descubrió, lo han descubierto los neurocientíficos, que vieron que el cerebro, a medida que aprende cosas, va desarrollando unos pequeños filamentos que van interconectando las neuronas entre sí. Pero estos filamentos no aparecen de un día para otro. O sea, sí aparecen de un día para otro, pero una red compleja que se correspondería con el aprendizaje de un músico, que es un aprendizaje muy complejo,
pues tardará muchos meses, muchos años en desarrollarse. Es una cuestión puramente del funcionamiento de nuestro cerebro. Y por supuesto también hay una parte muscular que también tenemos que educarla, ¿de acuerdo? No aprendemos a andar en 2 días, necesitamos varios meses de práctica cuando somos bebés, y tampoco aprendemos a montar en bicicleta más que con una serie de prácticas, y es todo un tema que el cuerpo tiene que aprender cómo manejar su fuerza y su destreza, y esto cuando tocamos el instrumento es importante porque tenemos que tener un control de nuestros músculos, nuestras articulaciones para poder tocar las piezas que queremos hacer. Así que mucha paciencia, ¿de acuerdo? Porque si no vamos a caer en este síndrome y vamos a tener malos resultados. Este psiquiatra, Augusto Curie, yo leí de él un libro que lo recomiendo. Lo podéis encontrar fácilmente en internet. Se llama Nunca renuncies a tus sueños. ¿De acuerdo? Una puerta abierta a la felicidad. Lo podéis comprar tanto en versión libro como en versión Kindle, que veo que la tienen a 3,79 € en Amazon. 3,79 €. Es un libro muy interesante y habla de varios temas que todos ellos son muy interesantes. A mí me gustó mucho el libro, me influenció. Hay que leer libros, ¿de acuerdo? Yo he leído muchos y la verdad es que he aprendido mucho con ellos, igual que he escuchado mucha música y he leído muchas partituras. Los libros también nos forman. Así que muy recomendable el libro de Augusto Curie o cualquier otro que es similar, ¿de acuerdo? Entonces, si en cualquier momento sentís esa ansiedad, esa necesidad de aprender ya, de tenerlo todo, de alcanzar el objetivo, os habéis puesto una meta a muy corto plazo, a 1 mes, 2 meses, 3 meses, es poco, es muy poco para la música y en general para cualquier otra actividad. A lo mejor para, qué sé yo, para aprender cómo hacer una paella, no, para una paella la podemos aprender en una semana, y si todos los días hacemos una, por ejemplo, alguien nos enseña o vemos tutoriales, pues sí, al cabo de una semana ya haremos unas paellas más que decentes, ¿de acuerdo? Pero con la música no funciona así. Con los idiomas tampoco, con una carrera universitaria tampoco. Entonces, mucho cuidado, observemos bien cómo nos sentimos cuando estamos estudiando, si nos sentimos agobiados, presionados, con ansiedad, porque eso indicaría que a lo mejor estamos entrando dentro de ese proceso de pensamiento acelerado, de deseo de que nuestra cabeza va muy deprisa porque está sometida a muchos estímulos. Y entonces aquí llegamos al tema de la causa, ¿no?, de todo esto, que como estudió Augusto Curie es una cosa relativamente moderna porque hoy en día tenemos acceso a mucha información. Hace 1 siglo, 2 siglos no había tanto acceso. Yo cuando era niño la única información que tenía era la que venía de mis libros y poco más, a lo mejor algo en la radio, aunque en mi casa no había radio y no escuchábamos la radio. Si veíamos la televisión solo había 2 canales y había muy poquita información que venía de esos 2 canales. En mis libros sí, yo leía mucho y de ahí yo veía mucha, sí que tenía información a través de mis libros y a través de la escuela también, de lo que aprendíamos en la escuela, en el instituto, pero digamos que la tenéis que ir absorbiendo poco a poco, que es la forma normal en que el cerebro lo hace. Cuando de repente nos vemos rodeados de todo tipo de 100 canales de televisión, más todo lo que encontramos en YouTube, en Internet, en todas las redes sociales que estamos continuamente mirando, pues de repente es muchísima información, demasiada, y el cerebro intenta procesarla porque el cerebro siempre va a hacer eso, él va siempre a procesar aquello que ve, todos los estímulos, ¿no? Pues hay como una sobreestimulación que hace que el cerebro empiece un poco a recalentarse, digamos, de alguna forma. ¿Qué hacer contra ello? ¿Cómo protegernos? Pues sencillamente, lo primero, no exponernos tanto, ¿de acuerdo? Exponernos lo menos posible, igual que cuando nos exponemos mucho al sol en verano nos quemamos la piel, pues igual, buscar un sitio a la sombra para no quemarse la piel,
pues buscar un sitio donde no me lleguen los estímulos, ¿de acuerdo? Continuos que me llegan del entorno. Por ejemplo, no estar continuamente oyendo las noticias en la televisión, en la radio, que hay gente que lo hace continuamente. Yo lo hago, pero muy puntualmente. Yo a una hora me la pongo, escucho un rato y luego paro, porque quiero estar enterado de lo último que pasa, pero ya está. Una vez que ya me he enterado, ya dejo de escuchar y me dedico a otra cosa. No estar siguiendo continuamente redes sociales, no estar viendo vídeos donde explican cosas que igual nos pueden interesar, pero no podemos verlo todo, ¿de acuerdo? Si vamos a ver vídeos, vamos a buscar los vídeos que realmente nos interesen, ¿no? Si nos interesa, por ejemplo, una alimentación sana, vamos a ver tutoriales que hablen de alimentación sana y los vamos a seleccionar, pero vamos a limitarnos a esos tutoriales, o tutoriales de música, o tutoriales de cómo aprender inglés, pero no vamos a ver tutoriales de cómo aprender inglés, alemán, sueco y ruso, que hay mucho. Encontraréis tutoriales de cualquier idioma, pero no podemos aprender todos esos idiomas, tenemos que aprender uno, ¿vale? Y a un nivel determinado, porque si no, no vamos a conseguir. En la música lo mismo, vamos a ver tutoriales, por ejemplo, de guitarra española para tocar melodías, vale, pero 2 o 3 tutoriales, vamos a intentar asimilar esa información, pero no nos vamos a ver todos los tutoriales, el otro de guitarra eléctrica, el otro de cómo improvisar, el otro de uno que explica cómo hacer composiciones, porque es demasiada información, no podemos procesar toda esa información, y sobre todo en la música. Yo tuve la suerte de vivir, aunque parezca raro, para mí es una suerte haber vivido en un tiempo que no fue digital, porque me obligó primero a buscar dónde estaba la información y lo segundo a utilizarla de una forma inteligente. Yo aprendí música con muy pocos elementos, con muy pocos libros, con muy pocos profesores, pero que eran buenos y que me enseñaban muy poco a poco, clase a clase, hora a hora, elementos muy concretos de la música, ¿no? Y así poco a poco me fui formando y por eso tengo unos conceptos muy claros musicales, ¿no? Veo que mucha gente me hace muchísimas preguntas, ¿no? Hay gente que ha empezado hace poco y me dice, oye, ¿y cómo se hace el acorde de séptima mayor? ¿Y cómo se hace una progresión de acordes? ¿Y cómo se hace la sustitución? ¿Y cómo hago para improvisar en un tema de jazz que se llama y tal? Y son muchísimas preguntas, ¿de acuerdo? Pero que no te las puedes hacer todas cuando estás empezando un instrumento. Tienes que ir poco a poco. No puedes contestar todas las preguntas ni buscar ni entender, porque muchas veces no vamos a entender las respuestas, aunque te las den. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ir seleccionando los tutoriales que vemos, las lecciones que vemos, para ir asimilando poco a poco esos conocimientos. ¿De acuerdo? Y no ver demasiado. Entonces, aunque sea una tentación, lo podemos hacer por curiosidad, pero es una tentación. ¿De acuerdo? Buscar ahí cuanto más tutoriales porque piensas que vas a aprender más. Y eso no es así. Entonces, si por ejemplo estáis haciendo mis cursos, seguidlos por orden, hacer un curso nada más, tal vez 2, y según vais avanzando, pues ya vais echando un vistazo a más material que a lo mejor en el futuro lo podáis ir incorporando a vuestros estudios, pero no intentéis hacer todos los cursos seguidos. Había uno de los alumnos me preguntó me comentó, ¿no?, que había demasiado contenido en mi escuela, en mis vídeos. Y hay demasiado para quien quiere verlo todo, porque él veía que yo todos los días publicaba un vídeo, pero que yo publique un vídeo todos los días o varios por semana no quiere decir que haya que verlos todos. Tienes que ver los vídeos que están relacionados con lo que tú estás estudiando. Guitarra acústica, piano, lectura de música, etcétera. ¿De acuerdo? Así que no intentarlo verlo todo. Por ejemplo, los podcasts yo recomiendo que los escuchéis, pero no escuchéis todos los podcasts. Tenéis un listado en YouTube, entonces buscad por el título el que más os interese, ¿no? Por ejemplo, sobre los hábitos, yo tengo algunos podcasts sobre los hábitos, pues escucharlos. Un día escucháis uno, al otro, tomáis nota, implementáis alguna de los consejos que yo doy, ¿de acuerdo? Yo tengo, por ejemplo, unos vídeos publicados
donde explico cómo estudiar 5 minutos al día, y en cada vídeo pues explico, hago alguna recomendación. No te veas todos los vídeos seguidos, ¿de acuerdo? Mira uno, escucha la recomendación, ponla por escrito en un cuaderno, ¿vale? Utilicemos un cuaderno, porque si utilizamos un cuaderno y escribimos en él lo que vamos aprendiendo, es como realmente vemos que estamos asimilando esa materia. Así que escuchad esos vídeos uno por uno y escuchad la recomendación que hago para luego ir aplicándola a lo largo de las semanas y los meses. Porque lo que es fundamental es la repetición. Es que una vez que hemos aprendido un concepto o una melodía o un acorde, repetirlo y repetirlo y repetirlo y practicarlo durante mucho tiempo. Los grandes maestros de cualquier disciplina musical o de la que sea solo adquieren ese nivel a través de la repetición. De esa forma podemos evitar entrar en ese proceso de que genera mucha ansiedad, que es el síndrome del pensamiento acelerado, que es simplemente exponernos a demasiados estímulos que hacen que nuestro cerebro vaya demasiado rápido. Lo que tenemos que intentar o trabajar es justamente lo contrario. Cómo conseguir ralentizar nuestro cerebro, que vaya más lento, que genere menos pensamientos, ¿vale? Para eso, aparte de esta recomendación que doy, que me parece absolutamente necesaria, que no nos expongamos a tantos estímulos, no estemos todo el día mirando el móvil, mirando vídeos, escuchando programas en televisión, escuchando todo tipo de información, leyendo todo tipo de información que hay sobre cualquier tema que nos interese, sino seleccionar, ¿de acuerdo? Siempre qué es lo que vamos a ver y luego ver si lo podemos, si esa información la podemos utilizar, y una vez que hayamos decidido que la vamos a utilizar, repetirla para aprenderla, porque es una información que nos viene bien. Y existen varias técnicas para conseguir que nuestro cerebro no vaya tan acelerado, y de hecho estos psicólogos que tratan a personas que ya han entrado en una fase patológica del pensamiento acelerado, ¿no? Que se ven que han generado, por ejemplo, crisis de ansiedad o miedos o fobias relacionadas con todo este entorno tan lleno de estímulos, pues seguramente se les recomiendo determinadas técnicas para contrarrestar este efecto, ¿no? Una de ellas es la meditación. ¿De acuerdo? La meditación, podéis encontrar información sobre ella en internet, por supuesto. Simplemente poniendo meditación, mirando en Wikipedia, por ejemplo. También la encontraréis bajo el término inglés mindfulness, ¿de acuerdo? Que es un término sí que está un poco de moda, que se puso de moda hace unos cuantos años, pero se refiere a lo mismo, ¿no? La meditación consiste en parar un poco, tomarse un descanso, sentarse tranquilamente en un sitio tranquilo, cerrar los ojos y concentrarnos en nuestra respiración, respirar despacito, notar cómo nuestra respiración, cómo expiramos, cómo aspiramos, y intentando no pensar. No pensar es algo muy difícil, ¿de acuerdo? Porque nuestro cerebro genera automáticamente cientos de miles de pensamientos todos los días. Entonces, esta técnica habrá que practicarla a diario, y es muy recomendable, es muy curativa, muy tranquilizante, ¿de acuerdo? Sobre todo en lo que se refiere a la respiración, porque normalmente todos los procesos de ansiedad están relacionados también con una respiración acelerada, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros respiramos despacio, nos sentamos, no nos movemos, cerramos los ojos, nuestros pensamientos irán disminuyendo también. Esta técnica, la gente que la practica, y yo la he practicado y la sigo practicando. No siempre, porque yo ahora me siento bastante bien, pero he tenido momentos de ansiedad y momentos de agobio, y la he practicado para no caer en una crisis de ansiedad, ¿no? O para minimizar los efectos de la ansiedad. Pues la practicaremos a diario. La gente que la practica la recomienda pues hacerla unos 20 minutos por la mañana y otros 20 minutos
por la noche antes de irnos a dormir. De hecho, es muy buena recomendación, porque si hacemos esto antes de dormir nos dormiremos con mucha más facilidad. Un error que comete mucha gente es antes de irse a dormir mirar en su móvil actualizaciones, vídeos y todo tipo de información que lo que hace es mantenerte despierto, ¿de acuerdo? Entonces lo que podemos hacer es buscar esas técnicas de meditación, de mindfulness. Hay mucho sobre el tema. De hecho, un conferenciante que yo escucho mucho y que habla de este tema muy bien es Mario Alonso Puig, Puig. Lo podéis encontrar en YouTube. Hay muchas conferencias. Podéis poner, por ejemplo, Mario Alonso Puig, mindfulness o meditación, y veréis todas las conferencias donde él habla de este tema y también cuenta cómo practicarla. ¿De acuerdo? Es algo que es muy recomendable. Y luego, por supuesto, que nos fijemos unas metas que sean razonables, ¿no? Si nos fijamos metas a corto plazo, vamos a experimentar este pensamiento acelerado, porque nuestro cerebro va a intentar hacerse cargo de todo el asunto, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tengamos que hacer, vamos a tener que hacerla en un proceso, digamos, lento y progresivo. Y fundamentalmente el aprendizaje musical, ¿de acuerdo? No caigamos en estos errores de intentar aprender música a toda prisa, porque no se puede aprender música a toda prisa y rápido. Según en general los enseñantes y los profesionales de la enseñanza musical, está comprobado que para formar un músico se necesitan bastantes años. Algunos dicen que 10, otros que 20, pero bueno, sí que necesitaremos unos cuantos años para sentirnos que estamos controlando lo que estamos haciendo con el instrumento y sobre todo que hemos adquirido suficiente número de conocimientos teóricos, por ejemplo, ¿no? Sobre escalas, acordes, armonías. Esto no se aprende en poco tiempo. Y de esa forma, si nos fijamos metas a un plazo relativamente largo, pues entonces vamos a ir con tranquilidad. Fundamental que estudiemos todos los días, claro. Entonces, si vamos a hacer un curso, pues fijémonos voy a hacer este curso durante todo el año que viene, de aquí a un año, ¿vale? Y a ver qué tal nos va. Como no tenemos ninguna prisa porque tenemos un año para hacerlo, nuestra mente va a ir tranquila. A ver el primer vídeo, lo voy a ver. Ah, pues sí, lo he entendido. Pero ahora lo voy a ver otra vez para estar seguro. Y ahora voy a practicar el ejercicio que me han recomendado, etcétera. Y pasas al segundo vídeo, porque mucha gente me lo dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que estar haciendo un vídeo o cada cuánto cambio de vídeo? Eso lo tenemos que decidir nosotros, ¿vale? Pero sobre todo tenemos que sentir que lo que he explicado en cada tutorial ya está entendido y sobre todo lo hemos practicado varias veces, no una vez, sino 2, 3 días, 5 días, una semana. Si necesitáis una semana para cada vídeo, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Si podéis hacer un vídeo al día, tampoco hay ningún problema. Pero llegará un momento en que vamos a llegar a un vídeo, porque como es progresivo, vamos siempre de menor dificultad a mayor dificultad. Llegará un momento que la dificultad es muy grande y veremos, pues aquí me he atascado, ¿vale? Eso quiere decir, eso nos está diciendo nuestro propio proceso que hemos llegado ya al tope, que tenemos que a lo mejor repasar, volver hacia atrás, porque no vamos a conseguir rebasar el punto donde estamos ahora, en principio atascado, ¿no? Mucha gente me lo dice, es que yo me siento atascado, me siento que no progreso, pero no es que no progresemos, es que progresamos mucho más lento. Al principio solemos progresar más rápidamente, sobre todo con un método bueno, y mi método es bastante bueno, pero a mí me ha pasado lo mismo. Yo he empezado con profesores que me han enseñado mucho, en pocos meses adquirí muchísimos conocimientos y llegó un momento en que ya no avanzaba más. Pero es porque es así, porque se vuelve tan complejo lo que estamos haciendo que requiere que lo estudies muy lentamente, muy despacito. ¿De acuerdo? Bien, así que creo que hemos hablado un poco de este tema.
Ya sabéis, mis recomendaciones es que vayamos despacito, que no nos agobiemos, no intentemos ir más rápido de lo que deberíamos, al contrario, tendamos a ir más lento de lo que sentimos que podemos hacer, y además que no nos expongamos sistemáticamente a todo tipo de estímulos. Una buena recomendación que puedo hacer también es que de vez en cuando y frecuentemente incluso apaguemos el móvil, ¿de acuerdo? Yo lo hago, yo apago el móvil para que no me lleguen notificaciones, que también las tengo. Yo no tengo notificaciones en mi móvil, ¿de acuerdo? Las he quitado. O alguna muy concreta, pero muy pocas, ¿no? De correo electrónico, de mensajes de WhatsApp, de grupos, todo eso lo tengo en silencio. Yo eso ya lo miro porque el móvil me lo dice. Si tengo algo importante, pues lo miro, ¿de acuerdo? Hay cosas que ni siquiera las miro porque son demasiadas. Tú no te puedes mirar todas las notificaciones de Facebook que te llegan. A mí me llegan cientos todos los días porque tengo muchos miembros de la Escuela de Música en Facebook, pero no las puedo leer todas, así que no las leo ni las miro. Facebook lo tengo para publicar lo que yo tengo para la gente que me sigue y que le interesa mi contenido. Pero mucho mejor que quitar las notificaciones es directamente apagar el móvil y tenerlo ahí parado mientras estamos estudiando guitarra, leyendo un libro, conversando con los amigos, ¿de acuerdo? Y no estar exponiéndonos a esos estímulos, sobre todo por parte del teléfono móvil, porque bueno, en internet tenemos, en televisión tenemos, la radio también y el entorno, ¿no? Pero fundamentalmente es el móvil el que nos provoca mucha más contaminación, ¿no? Como contaminación mental. Y también, ¿por qué no? Pues probar este tema de la meditación. Además, si sois personas que tenéis tendencia a la ansiedad o a agobiaros un poco, no vendrá mal que descubramos unas técnicas que a veces en cuestión de muy pocos minutos nos pueden llegar a conseguir restablecer, digamos, nuestra ansiedad, o hacerla desaparecer, o por lo menos a recuperar un poco la normalidad en nuestro estado emocional. Bien, pues seguiremos hablando de este tema y de otros temas interesantes en el podcast de la Escuela de Música.net. Pues muchos besos, abrazos y achuchones varios para todas y para todos. ¡Hasta pronto!